Bueno, buenas tardes, maestro Raimundo. Soy Eliab Izquierdo Manuel de la clase de física y hoy voy a hablar acerca de la ley de Ohms y la de Kirchhoff, ¿sale? Empezando con la ley de Ohms, esto nos quiere decir, la ley dice que se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Básicamente, la ley de Ohms nos da unas formulitas, por así decirlo, para poder de calcular cada una de estas de estos elementos. Por ejemplo, tenemos voltaje, ese triangulito que encontré, no, pero voltaje también se puede poner como V. Si queremos calcular el voltaje, podríamos multiplicar la intensidad por la resistencia, y de igual manera, si queremos calcular la intensidad, podremos dividir el voltaje sobre la resistencia, y la resistencia, si queremos calcularla también, podemos dividir el voltaje entre la intensidad. Sí, eso es pues básico, por así decirlo. Pues ahora sí que como que el detalle es que cuando tenemos de varios ya sería dependiendo de cómo esté formado el circuito, ¿no? Si es el circuito así como en serie o así en paralelo como nos había explicado, ya depende de cómo se va, bueno, la dirección para calcular cada una de la suma de las resistencias siempre es, a ver, es así. Usted lo está viendo así, ¿no? ¿Se está viendo así? Y ya podemos tener la suma de las resistencias si es seriado. Y así. Bueno, la ley de Kirchhoff nos explica que, bueno, son dos. La primera ley es, la ley de nodos nos dice que en cualquier nodo la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las que salen. Bueno, ahí se me fue una Q. Bueno, los nodos, ¿qué son los nodos? Los nodos nos dicen que son los puntos donde se juntan tres o más ramas del circuito, ¿no? Por ejemplo, es como un vértice que junta los circuitos. Yo lo vería así como que están anidados, por así decirlo, ¿no? Los circuitos y la resistencia, etcétera. Y bueno, un ejemplo sería que, por ejemplo, yo tengo un nodo aquí y tengo una intensidad que viene de acá. Acá esa es mi intensidad 1 y una que viene de abajo hacia arriba esa es mi intensidad 2, ¿no? Nos dice que la suma de esas dos intensidades nos debe de dar igual a 0. Siempre va a salir una intensidad hacia acá, o sea, hacia el otro lado, pues no debe de venir contrario a los nodos que de la intensidad 1 y 2, porque por así decirlo podría explotar, ¿no? Pero siempre se pone como la suma, la intensidad 1 más la intensidad 2 menos la intensidad que sale del nodo que conecta las dos intensidades, se pone negativo, bueno, se resta, por así decirlo, porque así lo dice la primera ley de Kirchhoff. La segunda ley dice que en toda malla, la malla nos refiere al, al, al conjunto del circuito, pues al mero circuito, por así decirlo, ¿no? En toda malla o circuito cerrado, la suma de todas las caídas de tensiones es igual a la tensión total suministrada. Esa ley la podemos, es facilita también, ¿no? Como la anterior. Es una sumatoria, ahí lo dice, es la sumatoria de voltajes que podemos encontrar en cada una de las mallas, ¿no? Para esto también utilizamos la ley de Ohm. La ley de Ohm es fundamental para las dos, pues, o sea, una se lleva de la otra y así. Bueno, la ley de Kirchhoff usa la ley de Ohm para poder calcular la segunda ley y pues también la primera, etcétera. Dice que la sumatoria de voltajes es igual a 0, utiliza que la sumatoria de voltajes es igual a la sumatoria de resistencias por las de intensidades. Y ahí tenemos, bueno, ahí tenemos ya que la suma de voltaje, que los voltajes, como lo dice la ley de Ohm, es igual a la resistencia por intensidad.